Buenas noches amigos y bienvenidos a una nueva edición de Business Night Talks. Gracias por su compañía. Hoy tenemos la suerte de contar en el set con Luciana Puente, gerente general de Empresarios por la Educación. Luciana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, al contrario, encantada de estar acá con ustedes. Gracias. Luciana, empiézanos contando qué es Empresarios por la Educación, cuál es su propósito, qué hace. Es una asociación sin fines de lucro que nace desde CONFIEP, siendo José Miguel Morales presidente de CONFIEP, decide formar empresarios por la educación cuando ve que el nivel de educación con que salen los niños del colegio, sobre todo en zonas rurales y de colegios públicos, no tenían pues el nivel de conocimiento suficiente para darles un empleo, ¿no? Y entonces así es como buscan ingerir en la educación pública, como te digo, en zonas principalmente rurales o periurbanas, y se forma Empresarios por la Educación, que originalmente iba a ser un gran articulador de todo el esfuerzo privado en educación, pero desvía los primeros años en desarrollar programas educativos que todavía ejecutamos, desarrollamos, implementamos en estas zonas rurales. Y desde hace 5 años hemos retomado el rol articulador que debimos tener y tenemos una plataforma online donde todo el que hace algo en educación que tiene un impacto importante, registra ahí lo que hace y los tenemos, digamos, es una plataforma desarrollada de la mano con el Ministerio de Educación, gratuita y donde cualquiera puede tener acceso a la educación que existe, ¿no? De todos los programas existentes, los montos invertidos, los beneficiarios, las zonas, en fin. A eso nos dedicamos, a articular y a generar una mejor calidad de educación. ¿Cuáles son los principales ejes de acción y, y cómo cada uno de ellos contribuye a este fin de mejorar la calidad de la educación de las personas en las zonas rurales de los colegios públicos? Tenemos tres líneas de acción en la parte de los programas educativos. Uno es la alfabetización digital, o sea, el uso de la tecnología para mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. Y de allí tenemos programas de educación socioemocional, que es más que nada el desarrollo de habilidades blandas, que en los niños va más hacia el bienestar en la escuela, ¿no? El buen clima escolar, el que los niños puedan convivir unos con otros, el que tengan un buen nivel y lenguaje de comunicación con los padres de familia, que puedan reconocer sus emociones, enseñarle a los profesores y a los padres de familia sobre disciplina positiva, ¿no? Y la tercera línea ya es matemáticas, comunicación y ciencias, que va un poco más, digamos, a la vena de lo que deben aprender los chicos para esta época, ¿no? Esos son, en matemáticas y en comunicaciones, tenemos como una tercerización en el dictado de los programas, lo hacemos con la Universidad Cayetano Heredia y con el Instituto Apoyo. Tratamos de estar en casi todas las regiones del país, ¿no? Ujú. ¿Y cómo estos programas en estas tres avenidas se bajan al público objetivo deseado? ¿A través de qué medios? ¿Quiénes participan Ujú. en este ecosistema? Tenemos convenios con muchas universidades a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, para el lado socioemocional contratamos a psicólogos que hayan egresado de alguna universidad cercana a la zona donde tenemos que implementar el programa. Después de la pandemia pretendimos hacer los programas también de manera híbrida, de forma que tenemos a alguien que sea el operativo en el lugar, que monitorea y supervisa el seguimiento a las clases que dictamos muchas veces desde acá, ¿no? Pero hacemos el control, digamos, de todos los módulos que se estén desempeñando bien, que los profesores estén implementando lo aprendido en la clase de manera permanente. Medimos al comienzo de año y al final de año los avances que hemos tenido, el impacto que hemos tenido en los profesores y en los alumnos. Todos los programas se dictan a docentes, pero se miden los resultados en los alumnos, ¿no? En los temas tecnológicos igual, vemos dónde hay o no hay conectividad, dónde hay o no hay equipamiento, y enseñamos a los profesores hasta a usar los celulares, a usar el Zoom, a los chicos a acceder a las plataformas educativas con las que cuenta el ministerio, que sepan bajar los contenidos y utilizarlos adecuadamente, ¿no? Actualizamos los equipos que entrega el Ministerio de Educación a donde vamos. A veces llegamos y están los equipos en cajas, tal cual los recibieron y no los saben abrir porque no han tenido la capacitación para usarlos, ¿no? Entonces, entramos, digamos, con todo el apoyo posible presencial para enseñarles a usar y una vez que ya dominan el uso, ya desde acá tienen acceso a todas las clases que dictamos, ¿no? Y en matemáticas, comunicación y ciencia, nuestro rol es más de monitoreo y supervisión. Y como te decía, Cayetano Heredia desarrolla los programas y los implementa.
Y el Instituto de Apoyo también con la metodología STEAM o STEM implementa los cursos de matemáticas y de comunicaciones y nosotros supervisamos el cumplimiento y los resultados, el impacto. Son retos interesantes, nos encontramos a veces con muchas sorpresas agradables cuando vemos que profesores que están tan desconectados de nuestra realidad em, hacen estos esfuerzos sobrehumanos para llegar a sus alumnos, para conquistarlos, para atraerlos, ¿no? Tenemos, todos los meses de septiembre celebramos el mes de la lectura, por ejemplo, y traemos, traemos, entre comillas, por Zoom, ponentes de todos los países de la región que les dictan charlas de cómo incentivar la lectura en los alumnos, cuentacuentos de varias partes del Perú, tenemos varias empresas aliadas y asociadas que aportan con un speaker importante para poder darle mayor motivación y fuerza. Tenemos otra empresa que financia un concurso nacional de matemáticas donde convocamos a todos los colegios del Perú a participar, públicos y privados, y se premia en Lima a los finalistas con laptops, con tablets, con teléfonos celulares, ¿no? Es un concurso en el que hemos tenido este año casi 30.000 concursantes, ha sido un récord, Wow. pero es un compromiso lindo y nos encontramos con sorpresas, no sé, pues padres de familia que hacen su chanchita para que los chicos tengan clases extras de matemáticas antes de llegar al concurso, ¿no? Chicos que navegan 4 o 5 horas para llegar a la zona donde van a darle el examen, y el esfuerzo que hacen los peruanos para tener acceso a la educación es enorme. Así es que es algo por lo que vale la pena romperse y dar lo mejor, ¿no? Oh, qué importante y qué interesante y a la vez qué importante creo que ese legado que, que estás dejando, ¿no? El poder tocar a las personas que más lo necesitan en los sitios más recónditos em, debe, no sé, generarte una sensación en el corazón increíble, ¿no? Sí, sí. Creía que felizmente había hecho mi jubilación anticipada, felizmente jubilada, iba a decir, cuando recibo esta llamada de José Miguel Morales, que me dice, te necesito urgente en la Gerencia General de Empresarios por la Educación. Y le digo, estoy jubilada, pero en verdad sí, de todas maneras sí. Yo había conocido Empresarios por la Educación cuando en el BCP tenía la gerencia de responsabilidad social y contratábamos empresarios por la educación para dictar estos programas en nuestras zonas de influencia principal, digamos, en donde teníamos oficinas principales, ¿no? Y los conocí por eso, y luego de 15 años me llama José Miguel para ofrecerme esto y le dije, encantada, voy por 1 año y medio, 2 años máximo, y cuando entro comienza la pandemia Ujú. y me quedé atrapada hasta ahora. Yo tengo más de 5 años acá y estoy, en verdad, es un trabajo que es un reto permanente, pero que da mucha gratificación, ¿no? Sí, Saber que estás haciendo un cambio importante y que tiene un sentido todo lo que haces en tu día a día, ¿no? Y el equipo con el que contamos es invaluable, es gente que entrega todo en la cancha y que deja todo lo que tienen y más para dejar una huella positiva. definitivamente se te nota en el brillo de los ojos Sí, cuando hablas de esto, te felicito sí, porque de sí, verdad sí. lo El sientes, gran legado de José Miguel, sí. claro, y cuéntame, bueno, ¿cómo era Empresarios por la Educación hace 15 años, cuando tú eras usuario? ¿Y qué impacto tuvo en esa época en la zona de Ujú. influencia del banco? Mira, si te cuento un poquito más atrás incluso, Por favor, de hecho has escuchado el discurso de Steve Jobs de Connecting the Dots, ¿no? De conectando los exactamente, sí. puntos. Si no supiera la historia de él, pensaría que lo escribió para mí. O sea, en verdad, en la historia de mi vida, yo trabajé en el banco como secretaria. Empecé en el banco como secretaria, no porque quisiera, entré a la universidad y la tuve que dejar. Y fui secretaria de don Dionisio, papá, cuando era presidente del directorio, don Dionisio Romero. Y un día me dice, ¿por qué escogió ser secretaria? Y le dije, en verdad nunca escogí ser secretaria, ¿no? Y me dijo, sí, estuve en la universidad y la tuve que dejar. Y me dijo entonces que el banco le ayude para que retome los estudios. Y así, claro, yo había estado en comunicaciones en la de Lima, pero me fascinó el mundo de las finanzas y entonces me pagaron algunos cursos de especialización en finanzas y me dieron la oportunidad de trabajar en banca privada como sectorista junior, ¿no? Y de allí comencé a ascender a sectorista senior, manejé las cuentas más grandes a título personal de los clientes en banca privada y, y después de muchos años volví a BCP, a banca premium, luego como jefe de grupo de banca exclusiva y luego como gerente regional. Y ya como gerente regional, que ya tenía una vida un poco más holgada, digamos,
después de haber atravesado etapas en la vida un poco duras, em, pensé que tocaba devolver, ¿no? Y comencé a hacer algunas campañas sociales con amigas de llevar útiles a los colegios, de llevar zapatillas, uniformes, lo que necesitaran en algunos colegios. Y le pedí a todos los gerentes que me ayuden, oye, necesito donar, no sé, pues 2.000 equipos de útiles escolares en algún colegio, en alguna zona, y los gerentes del banco todos me ayudaban. Entonces, cuando crean el área de responsabilidad social, naturalmente dicen, oye, que Luciana sea la gerente de responsabilidad social, y era una de las primeras gerencias de responsabilidad social en el Perú, ¿no? Entonces sentí que teníamos que hacer huella, o sea, que dejar huella. ¿Qué año era esto para ubicarnos? ¿Qué año era esto? Gerente de responsabilidad social del El banco. BCP, año 2010, sí, o 2009, por ahí, sí. Y el tema no era tan, digamos, tan común en las empresas. Tenían por ahí una jefatura o alguien encargado de responsabilidad social que a la vez veía marketing o que a la vez veía recursos humanos, pero acá se trató de una gerencia de área de responsabilidad social con más de 20 personas en el orgánico, ¿no? Y claro, la responsabilidad era enorme, ibas a marcar el paso, ¿no? Y entonces mm, pedí que me mandaran a un curso en Harvard. Y claro, esta persona que no había ido a la universidad acá termina estudiando en Harvard un programa intensivo de responsabilidad social para llegar al Perú a hacer las cosas de la mejor manera posible. Y entendí que educación era el legado que teníamos que dejar en el Perú. Y ahí contactamos con Empresarios por la Educación. Ahí comenzaba ya Dionisio, hijo, a trabajar en el banco. Y con él contactamos a José Miguel y me dijo hay que impulsar lo que hacen en Empresarios por la Educación y comenzamos a trabajar en educación digital por regiones, ¿no? Entonces Empresarios daba resultados increíbles. La verdad es que donde llegaban hacían esto de train the trainers y llegaban a lo que ahora llamamos los docentes que son los más renombrados, los docentes más reconocidos, y, y ellos a su vez entrenaban a los otros docentes, ¿no? Entregamos a veces laptops, equipamiento en donde íbamos también, y con eso me quedé ligada a la educación, ¿no? Y allí decido formar también, un día hacemos un viaje con unos amigos por caminos del Inca y nos cruzábamos con niños con mochilas enormes. ¿Y dónde vas? Después de 2 horas de caminata, nada alrededor. ¿Dónde vas? A mi colegio. ¿Y dónde queda tu colegio? Ah, acá 3 horas. ¿Y cuántas veces por semana vas al colegio? Una vez por semana. Máximo 2 veces por semana, nos decían 2 niños de todos los que nos cruzamos, ¿no? Entonces, regresando a Lima, pensaba cómo ayudamos a estos chicos y formé esto que fue una ONG y ahora es otra vez un proyecto que es En Bici al Cole. Y ahí comenzamos a entregar bicicletas para que los chicos de zonas rurales lleguen a los colegios 5 días a la semana, ¿no? Y cambiamos la realidad de muchos niños, ¿no? A la fecha ya el programa tiene 13 años y hemos entregado más de, no es tanto, pero son como 4.000 bicicletas. Y cuando recién lo formamos, el ministerio nos llamó para conocer qué estaban haciendo y ellos sacaron el programa similar que se llamó Rutas Solidarias y entregaron como 50.000 bicicletas y luego cerraron el programa. Así es que retomamos el programa y hasta ahora seguimos entregando bicicletas. Hasta en la época de pandemia, porque los chicos tenían que subir a la punta del cerro para captar la señal de radio de las clases. Entonces podemos entregar bicicletas en plena pandemia sin vacunas a la punta del cerro para que los chiquitos pudieran tener acceso a la educación, ¿no? Y entonces cuando llega la llamada para trabajar en Empresarios por la Educación fue como anillo al dedo, ¿no? Como un llamado, le dices connecting the dots, ¿no? La época que pasé difícil de pagar colegios y de pagar matrículas y de pensar cómo hace la gente que no trabaja en un banco y no le dan un préstamo o un adelanto de sueldo o algo para cubrir estas necesidades, cómo hacen estas personas y comenzar a trabajar la parte social en educación y terminar hoy en Empresarios por la Educación es como el, el lazo del regalo que la vida me dio, ¿no? Poder devolver de esta manera. Claro. Sí. Y me imagino que ese propósito y esa emoción que sientes al tocar a los más necesitados es un motor para mover muchas barreras que seguramente te has encontrado en el camino. Em, Sí. yo estaba pensando y anotando al principio cuando me estabas hablando de las avenidas de crecimiento y bueno, hiciste una pausa para que te haga una pregunta, pero yo seguí anotando. Así que gracias por continuar con tu idea. Estaba pensando en si yo hago un programa de Train the Trainers con maestros del sector público.
sindicalizados, etcétera, etcétera, y después mido la efectividad con lo que responden los alumnos, estamos evaluándolos y es algo que no necesariamente gusta en este sector y me imagino que te has encontrado con barreras de ese tipo en algún momento, más grandes, más chicas, ¿no? Y has Sí, tenido que sortearlos. Cuéntanos de esa otra parte difícil ujú, ujú. que hay. Se me ocurre una, deben haber más. Hay muchísimas, pero son muchas más los buenos, digamos, las buenas experiencias que me he venido llevando, ¿no? En el caso de los maestros y que no les gusta ser evaluados, que les incomoda ser evaluados, a raíz de la pandemia, el ministerio, digamos, tiene las direcciones regionales de educación, le reportan al Ministerio de Educación y las SUGEL le reportan a las direcciones regionales de educación, ¿no? Entonces, las SUGEL tenían digamos, que exigir a todos los colegios reportes, pero reportes que tenían que ir por el teléfono, por una laptop, por una tablet, por lo que tuviera el docente a la mano. Y ellos no sabían cómo hacer eso, no sabían ni cómo bajar los formularios, cómo llenarlos, cómo completarlos. Y nos hicimos aliados de ellos porque tenían que cumplir con el envío, ¿no? Ya. Entonces, poniéndonos al lado del maestro para ayudarles a armar sus formularios que tenían que enviar cada mes, cada cierre de trimestre, cada cierre de semestre, fin de año, em, es un poco ponerte, o sea, muy empáticos, ponernos en sus zapatos, porque les estaba haciendo muy difícil también. Maestros que no llegaban a muchos de sus alumnos, hubo maestros que llevaban al 20% de sus alumnos, y entonces que necesitaban apoyarse en nosotros, ¿no? Convocamos a voluntarios de las empresas, cientos de voluntarios que llegaban por WhatsApp a los alumnos de los maestros que no tenían cómo llegar a sus aulas. Y los chicos utilizaban los teléfonos de sus papás, que muchas veces tenían un solo teléfono para 4 chicos en la casa y que se lo tenían que turnar por horarios, ¿no? Y la cosa es esa, ¿no? Un poco ponerte en sus zapatos para entender lo que ellos están pasando. A veces los que están sindicalizados no significa que no quieren, no sé, no quieren seguir las reglas, sino que necesitan sentirse amparados por este grupo, ¿no? Muchas veces nos han cerrado la puerta del colegio, a mi colegio no entran, no queremos saber nada con el empresariado, a veces nos han dicho, no digan qué empresa está detrás de esta, perdón, no digan qué empresa está detrás de esta inversión, sino que entren ustedes como empresarios por la educación sin decir el nombre de la empresa para que nos abran la puerta. Y, y cuando se dan cuenta de la mejora en los resultados de esos estudiantes, los colegios vecinos se dicen, oye, pueden venir a mi colegio, ¿no? O los padres de familia exigen a los colegios, ¿por qué ustedes no aceptaron si en el otro colegio sí están y están mejorando los resultados en educación? Yo también quiero lo mismo para mis hijos, ¿no? Entonces, por presión de los padres de familia o porque los profesores presionan al director, nos abren la puerta de los colegios también. A veces necesitamos una resolución de la SUGELO, de las direcciones regionales de educación, en la que le piden al director del colegio que sigan el programa. Y entonces así también se abre la puerta de un poco la fuerza, pero entramos con toda la mejor voluntad del mundo a hacerles ver que es por el bien de los alumnos y por el bien del Perú y del futuro de los chicos que tienen que darles esta oportunidad, ¿no? ¿Qué tan rápido ven los padres de familia el impacto de los programas una vez que la escuela lo incorpora? Los incorpora, Casi, perdón. casi que demoramos hasta final de año para que se noten los resultados, ¿no? Porque entre, no te miento, a veces en mayo recién están terminando de matricular a los chicos. No sabemos cuántos alumnos van a estar indirectamente en los programas, porque como te decía, llegamos al docente, y de repente en marzo, que comienzan los colegios, hay 20 alumnos y en mayo tienen 35. Entonces ahí no sabemos a cuántos profesores vamos a llegar. Comenzamos dictando los programas y de repente nos ha pasado el año pasado, comenzamos con 30 profesores y terminamos con 60, ¿no? Y dijimos, me muero. Ahora, o sea, necesitamos contratar más, o sea, ampliar el presupuesto, ¿no? Con la empresa que felizmente aceptó. Y recién a final de año, cuando vimos los resultados, y como le contaba a Giancarlo antes, teníamos, no sé, 16%, 16 puntos porcentuales de incremento en los resultados de matemáticas, que es un montón, ¿no? O sea, lograr 2 o 3 puntos es bastante, 16 puntos en un año era un montón, ¿no? Y en comprensión lectora más todavía, ¿no? Y cuando los padres entienden esta diferencia y asisten al final a la clausura y están felices y agradecen, y son ellos los que presionan a veces tanto a la empresa como a la SUGEL para decirles continúen con este programa, por favor, porque vemos el cambio en los resultados de nuestros hijos, ¿no? Que es bien importante. Oye, y me encanta que estén en matemáticas, en comunicación, en alfabetización, ¿verdad? Pero mencionaste un componente socioemocional
muchas veces es dejado de lado en todos los pensums, ¿no? No te lo digo solamente en el sector público, en el sector privado, hasta en las universidades. ¿Cómo lograron poner un tema tan importante en la agenda cuando no necesariamente está en la agenda Sí. del resto de educación, Eh, de instituciones? El programa se llama Escuelas Afectivas. Ujú, Y el nombre, si tú llegas a veces a las empresas, no vende. Te dicen afectivas, no, enseñarles matemáticas, enseñarles lectura y a entender lo que leen, ¿no? Pero en la pandemia, el tema socioemocional se volvió lo primero, lo más importante. ujú. Y teníamos este programa que estaba financiado por una empresa en Ica que llegaba a 50 docentes. Y de repente la dirección, comenzamos a dictar charlas y talleres y webinars de cómo lidiar con el duelo, cómo enfrentar el duelo durante la pandemia, cómo enfrentar la violencia doméstica, cómo enfrentar la soledad, la distancia de tus amigos del colegio, ¿no? Y estas charlas tan importantes que la Dirección Regional de Educación de Ica nos dijo, puedo abrir estas charlas a todos mis profesores de Ica. Y entonces dijimos, por supuesto, ¿no? O sea, ya estaba esto financiado por la empresa encantada de compartir esto con más docentes de los que estaban, digamos, cubiertos por el programa. Y saltamos de un día para otro de 50 docentes a 1000 docentes que escuchaban las charlas. En 3 meses teníamos 3000 docentes y otras direcciones regionales de educación que nos decían, oye, ¿podemos colgarnos de sus charlas? Y para hacerla corta, hemos tenido en abril 19.000 docentes asistiendo a los webinars que dictamos cada semana durante todo el año, de febrero a noviembre. Todos los jueves a las 6 de la tarde, ya saben de ellos, se conectan al Facebook Live de Empresarios por la Educación y tienen charlas de socioemocional, de educación digital, de comprensión lectora y matemáticas, de cómo evaluar y planificar las clases y momentos de relax, ¿no? Que les enseñamos yoga, les enseñamos dinámicas que hacer con los padres de familia y los chicos, baile, mindfulness, cosas importantes para ellos también, ¿no? Pero se despertó la necesidad durante la pandemia porque necesitaban levantar a los chicos. Los profesores estaban deprimidísimos de no poder contactar a sus alumnos también. Claro. ¿Te imaginas un profesor de aquellos comprometidos, de aquellos totalmente responsables, auténticamente conscientes que necesitan enseñar a los chicos y que llegaba uno de ellos al 21% de sus alumnos y que lloraba, decía, no, no puedo con eso. Y se iba al colegio y dejaba con chinches en las paredes de madera del colegio las tareas y venían los papás y recogían las tareas y a la semana las devolvían y las colgaban ahí, el profesor las recogía para no perder el contacto con sus alumnos, ¿no? Entonces, ese profesor necesitaba ser sostenido también por un programa socionacional, es de fuerte, y entonces entramos a las familias, a las casas, ya que el chico estaba escuchando en el celular la charla o el taller, invitábamos a los papás a que participen también, ¿no? Y se amplió esto, claro, enormemente cuando logramos entrar a las casas de los alumnos también. Y se creó una conciencia de lo importante que era, ¿no? Impresionante. ¿Y cómo Sí. medías la efectividad en este programa? En la pandemia fue bien difícil, solamente medíamos el alcance en realidad, cuántos La entraban cada cobertura. vez a la cobertura. Hoy lo medimos con el clima escolar, ¿no? Hoy día decimos cuánto, o sea, el clima escolar, cuántos creen que el clima en su escuela es bueno, cuántos sienten que el profesor ha sido importante y relevante en este cambio. Em, y cuando entramos a un colegio encontramos en 2 o 3% los que consideran que es un buen clima escolar y en más de 80% los que consideran que es malo o muy malo. Y en el primer año ya tenemos a más del 30 o 40% en nivel aprobatorio. Y cuando terminamos el programa que dura 3 años, tenemos a más del 90% ya con nivel satisfactorio en el clima escolar, ¿no? El impacto es bien fuerte porque es algo que no se miraba antes. Claro. Hace un cambio. Y Sí. eso como, me imagino que es un círculo virtuoso que también se transforma en un mejor nivel de desempeño en las otras líneas más duras de los Exacto. alumnos, ¿no? Exactamente. Sí, claro. O sea, el chico o el colegio que tiene un buen clima escolar tiene mejores resultados en todas las otras materias. Claro, es un círculo virtuoso, efectivamente, como has dicho, ¿no? Ya no tenemos necesariamente o no entramos con matemáticas a un colegio, pero la consecuencia de entrar con escuelas afectivas se ve también en los resultados en los otros cursos. Voy a sacar un poquito del tema del rol per se, pero quiero hacer esta pregunta, ¿no? Empresarios por la educación tiene una palabra al inicio que no necesariamente es bien recibida, como me decías también al inicio de la conversación, ¿no?
Luego que ven los resultados en los alumnos, en los maestros, en el performance, en el clima de la escuela, ¿tú crees que mejora la percepción del empresariado Sí, sí, en esas sí, personas? muchísimo, ¿Qué sí, nos puedes sí. contar? A ver, elabora un poquito. Mira, por ejemplo, puedo decir marcas, ¿no? ¿Las que tú quieras? Mira, por ejemplo, tenemos un programa con Cerro Verde, ¿no? Y la comunidad digital de empresarios por la educación se llama Comunidad Digital. Creamos un espacio físico, 15 computadoras, donde toda la comunidad se capacita en introductorio, básico, intermedio, avanzado y etapa productiva. Enseñamos clases de computación para que pasen por todas esas etapas, ¿no? En el segundo ciclo, la comunidad digital pasó a llamarse Comunidad Digital Cerro Verde, con el logo y la identidad de Cerro Verde, porque era tan bien recibida que para la empresa fue importantísimo que se reconozca que ella, que era la empresa la que estaba haciendo el programa, ¿no? Y es bienvenido, o sea, por toda la comunidad. En algún momento, por una descoordinación entre nosotros y la empresa, eh, un mes no funcionó la comunidad digital y venían a tocar la puerta y a decir, ¿qué pasa con la comunidad digital de Cerro Verde? Y la reabrimos de inmediato y seguimos dictando los programas que son, digamos, continuados todo el año. De los 12 meses del año, o sea, febrero, diciembre, se siguen dictando los programas de educación ahí, ¿no? Porque están tan identificados con la labor de la empresa que valoran muchísimo y que de hecho, pues, conocemos el Love Mark, que es Cerro Verde en su zona, ¿no? Nos pasa con Aceros Arequipa, por ejemplo, con el Concurso Nacional de Matemáticas, que ya todos preguntan, ¿por qué cuándo viene Aceros Arequipa acá? ¿No? ¿Por qué están solo en Arequipa y están en Ica, ¿no? Dices, Sí. ¿cuándo viene Aceros Arequipa acá? ¿Por qué no? No, sí, es para todo el Perú, pueden participar de todo el Perú, ¿no? Y el año pasado tuvimos 4.000 participantes, y este año, como te contaba, 30.000 participantes, y ya todos conocen como el concurso de matemáticas de Aceros Arequipa, ¿no? Es bien reconocida la marca, bien aceptada la marca, y de hecho ellos también valoran tanto las laptops, las entregamos ya con la marca de Aceros Arequipa, las tablets, ¿no? Los teléfonos, todo va con la marca de la empresa y son muy bien recibidos. Incluso en empresas extractivas mejora mucho la relación con la empresa cuando empiezan a hacer obras que los padres de familia sobre todo reconocen que son importantes para el desarrollo de sus hijos y de la comunidad en general. Claro. Hay sitios en los que el Estado no llega y la imagen que tienen de quien los ayuda es justamente la empresa que está más cerca, ¿no? Sobre todo mineras, empresas agrícolas, como tú dices, las Energéticas, empresas ¿no? Ujú. energéticas y extractivas, ¿no? Sí, sí. ¿Y son los principales participantes de Empresarios por la Educación? Mira, no, tenemos también empresas de construcción, tenemos asociaciones, o sea, fundaciones, tenemos bancos, ¿no? Industria química, tenemos de todos los sectores. Y la verdad es que ahora que decías empresarios por la educación, hace 5 años que, claro, el Perú venía como con bastante freno en el desarrollo y en el impulso que habíamos, con el que habíamos venido creciendo. Cuando llegué teníamos 14 empresas asociadas. Y yo decía, o sea, no tenemos derecho a llamarnos empresarios por la educación porque son solo 14 empresas y estamos adjudicándonos como la representación del empresariado, ¿no? Hoy tenemos casi 40 empresas porque creo que la pandemia despertó mucho la necesidad de invertir en educación, ¿no? Dos cosas despertó la pandemia, la necesidad de invertir en salud y en educación, ¿no? Y te digo la verdad, desde la pandemia trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Educación, desde la pandemia, no, desde hace 3 años trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Educación, em, que además nos da la retroalimentación que necesitamos. Tenemos, por ejemplo, programas de educación digital. Juntamos a todos los que hacen programas de educación digital a través de esta plataforma de interconexión donde juntamos a todos los actores en educación, ¿no? O sea, si cualquier otra empresa hace algo en educación digital, regístrate en la plataforma y creamos una mesa de infraestructura, una mesa de trabajo de educación digital con el ministerio. El ministerio dice, necesito esto, esto y aquello, y en esa mesa se desarrolla lo que el ministerio necesita, alineado con las posibilidades de la empresa y las capacidades de ejecución de las empresas. Una mesa de trabajo de infraestructura, donde se sienta la Alianza de Obras por Impuestos, ALOXI, nos estamos nosotros, el Ministerio de Educación, Proinversión, y dicen ya, ok, se me está trabando tal proyecto, ¿qué cosa es lo que hay que hacer para ajustar eso? Y con eso, digamos, facilitamos y destrabamos proyectos de infraestructura que son importantes de desarrollar del lado de las empresas por obras por impuestos o por IOARs, ¿no? Así es que sí, trabajamos muy de la mano
de las empresas y ha venido creciendo rápidamente el número de empresas que se han hecho parte de la asociación. Claro. Luciano, tú sabes que entre las personas que nos siguen hay muchos gerentes o, personas en formación para ser gerentes y por eso nos siguen, empresarios medianos, pequeños, de todo tipo. ¿Cómo podrían ellos unirse a Empresarios por la Educación? ¿Qué necesitarían hacer? Ujú. Hay dos formas, ¿no? Uno es ser asociado a Empresarios por la Educación, que hay una cuota anual, que es muy baja en realidad, es bien simbólica, y, y la otra es financiando algún programa educativo. Y no es que la empresa, que una sola empresa tiene que financiar un programa, puede ser que la empresa se pueda unir con 4 o 5 empresas más o 10 empresas más para financiar uno de los programas, porque claro, por alguna razón hoy día tenemos empresas muy grandes financiando los programas, pero es una sola empresa que financia un programa. Pero no dudamos que muchas empresas medianas o pequeñas quieran hacerlo también, y entonces podríamos hacer un conglomerado de empresas que puedan financiar un programa en sus zonas de influencia. En alguna oportunidad hicimos Leer para Crecer, que no solamente comprensión lectora, con varias industrias agrícolas en Ica. Varias agropecuarias se juntaron, varias agroindustrias, perdón, en Ica se juntaron y armaron este programa y lo financiaron juntas para todos los colegios de su zona de influencia, ¿no? Entonces, es invitarlos a participar. De hecho, unirse a Empresarios por la Educación, como decía, siendo asociados de empresarios o financiando un programa. Muy, muy interesante. Y bueno, todo esto que nos cuentan, tú nos cuentas, todo este alcance que tienen, no lo haces tú sola, tienes un equipo. Sí. Cuéntanos tu otro rol, tu rol de líder de un equipo multidisciplinario, multifuncional, todo, ¿no? ¿Cómo Claro, los sí. mantienes motivados? ¿Cómo los mantienes alineados? Mm, Mira, ha sido importante. Cuando llegué encontré este equipo que ya tenía Empresarios por la Educación y cada uno tendría su rol bien definido. Alguien veía programas, alguien veía marketing de comunicación, alguien veía toda la parte administrativa de recursos humanos de empresarios, ¿no? Y nos agarra la pandemia, como te digo, ¿no? Y entonces hoy día le llamamos el equipazo, porque en verdad cuento con un equipazo. Siempre he sido muy horizontal en mi liderazgo, de hecho, desde gerente regional en el banco, que me reportaban muchísimas agencias, muchas oficinas del banco. Mis reuniones con los gerentes de oficina eran de pares, ¿no? Era de pares, era como, ¿en qué te ayudo a mejorar? ¿Qué te está pasando? Oye, vamos a tomar un café, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás haciendo con tus resultados? ¿Tienes algún problema en qué te acompaño? Y mi estilo de liderazgo es el mismo que ha sido siempre, no sé, tenía la gerencia general de un fondo de inversión forestal antes de venir a empresarios, ¿no? Y era mucho más difícil, pero igual siempre he sido bien horizontal. Y acá yo no sabía nada de educación, venía del sector financiero, del sector de la responsabilidad social, de la sostenibilidad, y entonces era sentarme con cada uno para que ellos me enseñen lo que hacían, ¿no? Entonces ahí tenía que ser muy humilde en decir, no entiendo nada de lo que me estás diciendo, no me digas DRE, ¿qué cosa es una DRE? Es una Dirección Regional de Educación. ¿No sabes? No, no tengo idea de lo que es eso, ¿no? ¿Qué es una UGEL? Unidad de Gestión Educativa Local. Perdóname, pero vengo a aprender todo, no sé nada, ¿no? Entonces era sentarme con cada uno, cuéntame qué haces, cómo lo haces. Luciana, hay que tomar una decisión sobre esto. ¿Qué decisión tomarías tú? O sea, dime tú qué cosa es lo correcto hacer. O con quién más tendremos que consultar. Nos juntábamos con otras asociaciones, tenemos un directorio maravilloso también muy involucrado con lo que hacemos. Entonces era, a ver, juntémonos con un comité de educación en el directorio para que nos ayude a tomar decisiones sobre los programas, sobre el enfoque, sobre cómo llegar a más empresas, qué sé yo, ¿no? Y entonces creo que la horizontalidad ha marcado el estilo de liderazgo que tenemos en Empresarios por la Educación, sumado a este equipazo de gente que, por ejemplo, en la época de la pandemia, de 11 programas nos redujimos a 4 programas educativos. Entonces, eso no nos dejaba sostener la asociación, ¿no? En temas financieros, ¿no? Y entonces dijimos, tenemos que recortar los sueldos de todos para no despedir a nadie. Y no hubo una sola persona que dijera, yo no puedo, ¿no? Fue como claro, desde 50% de reducción de sueldo hasta el 10% de reducción de sueldo, pero todos dijeron, recorta lo que sea necesario para que nos quedemos todos. Para mí eso fue una elección enorme, porque yo recién los conocía, tenía 6 meses trabajando ahí, ¿no? Y comencé a valorar tanto a cada una de las personas y a cada uno de sus problemas, que era, antes de comenzar la reunión de estatus, todos los días era,
¿cómo están? O sea, ¿cómo está cada uno de ustedes? ¿Cómo están en tu familia? Se enfermó mi mamá, se enfermó mi papá, se enfermó mi hijo, ¿no? Y era como, ¿cómo te ayudo? O sea, ¿qué necesitas en este momento? Te pongo en contacto con un doctor, con un médico amigo que te pueda ayudar, que era, ¿no? Era, la primera pregunta siempre era, ¿cómo estás tú? Antes de que me cuentes tu estatus, ¿cómo estás tú y cómo está tu familia, ¿no? Y creo que eso ha sido muy valorado por el equipazo y los resultados que tenemos con ellos son increíbles, ¿no? Tengo a la misma gente por los últimos 5 años eh, trabajando, como te digo, a todo dar. Hoy tenemos muchísimos más programas y la misma cantidad de gente y en verdad trabajamos sábados y domingos sin pena, porque al contrario, con alegría, con ilusión, porque es el tiempo que tiene a veces el profesor para darnos el espacio para ser capacitados. Entonces dicen, no, yo durante semana estoy full y regreso a mi casa a las 7 de la noche. Ok, a las 7 de la noche te dictamos el programa. Claro. Y ellos están dispuestos a hacerlo siempre, ¿no? Es bonito. Me hiciste recordar cuando yo llegué a Perú en el año 2008, que en alguna ocasión un chico que trabajaba en la oficina, una chica que trabajaba en la oficina, me senté al lado y le pregunté, ¿cómo estás? Me quedó mirando con una cara. Y me dice, no entendí la pregunta. ¿Cómo estás? Y de nuevo me quedó mirando y me dice, nunca un gerente me había venido a preguntar cómo estaba yo. Y me impactó y compartí eso con el comité, ¿no? Yo pensé que nunca alguien le ha preguntado cómo estás. Y cuéntale a nuestro público por qué preguntabas, por qué tu primera pregunta era cómo estás tú y qué lograste después con eso. A ver, en realidad creo que es empatía y que es bien importante tener esta conexión con tu gente, ¿no? Con tu equipo. El equipo tiene que sentir que eres alguien incondicional para ellos y que te importan como personas, mucho más que como profesionales. Y yo siempre les dije desde que entré, ojo, tú vales más que yo en este trabajo porque yo no sé nada de educación, tú eres docente o tú eres psicóloga o tú eres administradora, yo no soy. Entonces, enséñame. O sea, tú estás encima de mí para todo lo que se necesita para que funcione bien esto, ¿no? Depende de ustedes, ¿no? Mis resultados dependen de lo que ustedes hagan. Entonces, me interesa acompañarte en todo lo que necesites y apoyarte en todo lo que necesites. Y claro, si ellos trabajaban todos los días en la noche y los sábados y domingos para poder conectarse con los profesores, ¿cómo yo iba a estar sábado y domingo, no sé, haciendo, no sé, tocando guitarra en la playa, ¿no? O encerrada en mi casa por la pandemia, pero ellos estaban trabajando. Entonces yo entraba en las clases con ellos también, al Zoom o al WhatsApp, a lo que fuera necesario, para que supieran que estaba detrás de ellos también, ¿no? Y para mí fue muy significativo que el primer día de cumpleaños que tuve trabajando allí, que ya estábamos en pandemia, se presentaron, mi casa queda en un parque, y se presentaron todos al parque disfrazados para cantar el Happy ¿De Birthday, qué? disfrazados de cualquier cosa, con un gorro, con disfraz completo, con lo que sea, y bailaban en el parque. Yo lloraba en la ventana porque no podía bajar a abrazarlos, era como, fue un regalo pues maravilloso de saber que estas personas Claro, valoraban tanto el cómo estás, ¿no? claro, Y en verdad creo que ese es el principal mensaje, ¿no? Preocúpate por las personas a nivel personal. claro, O sea, no tienes una maquinita trabajando, tienes a una persona que tiene una familia detrás, que tiene responsabilidades y quizás problemas como todos los tenemos. Y entonces ponte a la par que ellos para saber cómo están y qué hacer por ellos. claro, es que si la persona no está bien o su familia no está bien, eso va a tener un impacto directo Exacto. en el desempeño en su función, Ujú. ¿no? Y eso es algo que, o sea, me acordé, me dijeron, nunca me han preguntado cómo estás, ¿no? Y hago mucho eso también, preguntar cómo estás, Sí, antes de cómo está el excelente. estatus de cualquier cosa, ¿no? Al final del día tú tienes un equipo que hace las cosas que tienen que hacer para llegar a donde tienen que llegar. Tu rol es directivo, Así es, ¿no? así es, ¿no? Es motivarlos permanentemente. Siempre es algo que me enseñó José Miguel Morales, era, por ejemplo, yo le decía, José Miguel, ya estamos en azul este mes, entré un día corriendo a su oficina, ¿no? Ya, este mes ya estamos en azul, este mes. Siéntate, me dijo, siéntate. ¿Cómo están por tu casa? Dije, bien, ya. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo están tus hijos? Todo bien, pero escúchame, por fin estamos en azul otra vez, ¿no? Y me dijo, no me digas, no me traigas números, me dijo.
ya estamos en azul, dime a cuántos chicos más vamos a llegar ahora. No pierdas el foco. Te traje para, efectivamente, porque estábamos en un momento de emergencia, pero no pierdas el foco de por qué te llamé, porque necesito que cada vez llegues a más estudiantes peruanos y que demos más oportunidades. Y claro, fue la elección de vida, ¿no? Fue como, esta es la razón por la que estoy acá y esa es la razón por la que la vida o Dios me hizo pasar por esas preocupaciones con mis hijos cuando las pasé, para entender que mi rol en esta vida era devolver en educación y que más personas tengan la oportunidad que pudieron tener mis hijos, ¿no? Eso es lo que aprendí en este trabajo. Increíble. Y las personas que trabajan contigo comparten ese propósito, supongo. Totalmente, claro, totalmente, sí, ¿Y sí. eso ayuda a la ejecución? Muchísimo. O sea, es como que es la mitad del camino ganado, ¿no? Claro. Ellos, y siempre, no sé, tengo comité ejecutivo, consejo directivo y termino y les presento a ellos los números. Ellos siempre han sabido los números, cómo han estado, ¿no? Ujú. Entonces, y no es que yo diga, no, ya estamos en azul, no les voy a decir porque van a pedir algo. No, o sea, al contrario, felicitaciones, es por ustedes que estamos así, ¿no? Es por el trabajo que han hecho, excelente que estamos así. Claro. Ujú. Luciana, si yo estuviera entrevistando a alguien de tu equipo y preguntara sobre cómo es tu estilo de liderazgo, ¿qué crees que me dirían? Te diría que es muy horizontal, que tienen total apertura a, a conversar conmigo en cualquier momento, em, que se sienten apoyados permanentemente. Te digo más, es más, la semana pasada uno de los chicos me decía, Luciana, necesito hablar contigo algo personal, necesito hablar contigo algo personal. Le dije, ay, va a renunciar, va a renunciar, va a renunciar. Y entonces lo recibí en mi casa, ¿no? Y le digo, vente a la casa ahorita que estoy acá. Entonces fue a mi casa y me dijo, es que voy a ser papá y quería compartirlo contigo primero para ya mañana que tenemos que contárselos a todos. Entonces yo en verdad decía, o sea, qué emoción que seas alguien tan importante en su vida para que venga a contarte que va a ser papá, ¿no? Y después ya lo iba a compartir con el equipo, pero Claro. es un poco más como que te ven como donde se sienten cómodos, donde tienen esta confianza, donde se sienten apoyados, ¿no? Yo creo que dirían eso, que se sienten sobre todo que tienen una relación más personal que profesional y que esto les hace tener un compromiso también a nivel profesional con su líder, ¿no? Con quien Claro. saben que les está dando todo y que ellos también dan todo y tienen que dar todo. Qué increíble todo lo que nos cuentas, Luciana. Y creo que desde tu rol, que es diferente al que usualmente tienen las personas con las que conversamos, ¿no? Porque no es empresarial, es mucho más, digamos, trascendente, con sus propios desafíos, ¿verdad? Pero dentro de eso creo que hay importantes aprendizajes empresariales que se pueden aplicar en cualquier empresa sobre los estilos de liderazgo, sobre la apertura, sobre la motivación que generas en tu equipo, ¿no? Entonces, te invito a que, no sé, des 3 consejos al público que nos sigue, Me ¿verdad? encanta. Que pueden aplicar sobre la experiencia que has tenido en tantos años, conectando los puntos, como dijiste, que les podría servir en la circunstancia en la que están, ¿no? Como gerentes o como empresarios. Encantada. El primero es poner pasión en todo lo que hacen. Tienes que hacer lo que te gusta para realmente amar lo que haces, como amo lo que hago, en verdad. Siento que me llegó al final de mi vida profesional aquello por lo que hubiera hecho toda mi vida. Lo segundo es, da todo de ti, o sea, la milla extra, no es solamente lo que esperen que des, sino qué más podría hacer para que esto funcione de mejor manera, y esto incluye esto que hablábamos de la horizontalidad con tu equipo. Y tercero, piensa en el bosque, ¿no? Piensa cómo lo que estás haciendo puede cambiar el futuro del país, el futuro de los niños, el futuro de las personas que te rodean. O sea, piensa en grande, piensa en cómo esta gotita de agua va a influir en el mar en el que vivimos. Qué linda manera de cerrar una entrevista, Luciana. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Yo personalmente salgo energizado, motivado. Te voy a hacer unas preguntas cuando apaguemos la cámara. Eh, no quiero cerrar yo, no quiero ser la última persona que se dirija al público hoy día, por favor. Ay, bueno, agradezco mucho primero la invitación, mil gracias por estar acá. Había estado efectivamente viendo los videos que tenían de antes y son interesantísimos. Siempre los he seguido, en verdad, hace tiempo que los veía. Y decía,
seguramente nunca me van a invitar porque digamos, mi estilo es mucho más a lo personal, a lo de dejar un legado, es diferente mi estilo de liderazgo. em, y hoy día siento que en verdad sí tengo algo que entregar, ¿no? Que es esto que va a quedar en los líderes del mañana, en los que se están formando hoy, porque esta generación viene con un chip diferente y es una bendición que lo tengan. En realidad, esta conciencia social, esta conciencia ESG, ¿no? De la que hablamos ahora, ¿no? De ambiental, social y de buena gobernanza, de un gobierno corporativo, hace que vengan con el combo completo y entonces explótenlo, vívanlo con toda la pasión y pongan todo lo que tienen en el alma y en el corazón para dejar lo mejor de sí. Muchísimas gracias, Luciana, por tu tiempo y muchísimas gracias, señoras y señores, por acompañarnos el día de hoy.